qué máquinas van a funcionar, ¿no? De acuerdo al Excel, ¿cuáles debieran ser las máquinas que funcionan? ¿Qué opina? Estoy esperando sus comentarios. Todas, Inge. ¿Perdón? Todas para cubrir la demanda que nos está pidiendo. Sí, cuál debería entrar primero? ¿Qué máquina debiera entrar primero si miramos los datos de los generadores? La G2, Inge. La primera máquina va a ser la hidro, ¿no? Y como estamos en el bloque de punta, la reserva en el bloque de punta es 8. Entonces, tendría que multiplicar 20 por 0.92, ¿no es cierto? Entonces aquí, este valor por 0.92, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener una reserva de 8%, ¿no? Y la hidro, entonces, es la G4. Es la G4, entonces, habían sido, ¿cuánto? 18.4, 18.4. 18.4, ¿no? 18.4. Entonces, esa es la primera que va a ingresar. Después, de acuerdo al Excel, la siguiente máquina a ingresar sería la A2, porque su costo medio es 17, ¿no? Y esta máquina tiene 35. Entonces debería estar con 32.2 megas, ¿no? Vamos a cambiar su número de decimales a 2 decimales. Y debería estar con 32.2. Como es flujo, debería estar desmarcado esto y su potencia máxima es 25, ¿no? Y deberíamos trabajar con la curva de capacidad, que me imagino ustedes han calculado para el generador, ¿no? Después, la siguiente máquina debería ser la A110. Entonces, por la demanda, sin duda van a entrar las 4 máquinas, como bien decía el compañero. Entonces, la última máquina, la más cara, es la B1, esta. Entonces, aquí debería estar localizado la barra slack, la última máquina en ingresar, ¿no? Y esta
entonces deja de ser slack, ¿no? Entonces también estaría con 18.4. Como este es Slack, claro, no necesito calcular el valor porque esa va a ser el balance, ¿no? Entonces vamos a cerrar el interruptor de la máquina, está cerrado. Y veremos qué sucede en la simulación. Entonces, la última máquina cierra con 11,24 megavatios y tendríamos que ver los voltajes. Aquí nos falta completar nos falta añadir información del voltaje. Entonces veremos cómo están los voltajes, cómo están los flujos en las líneas y si existe algún elemento sobrecargado, ¿no? Bien, si uno se fija en los elementos, primero veremos voltajes, lo podemos ver en forma de tabla. Entonces acá se puede observar que todos los voltajes están arriba de 0,95, ¿no? Excepto la barra B3 que está cerca, 0,96, 0,98. Pero en general, los voltajes están arriba de 0,95. O sea, como primer resultado, digamos, no está mal, está bien, ¿no? Después podemos mirar qué pasa a nivel de las líneas. Y aquí, si se fijan, hay un elemento que está pintado en rojo, ¿no? Aquí está 41,2. ¿Sí? Y como está en rojo, quiere decir que ese elemento está sobrecargado con 103,1. ¿Cierto? Se está con una sobrecarga del 3%. Aquí hay un tema
interesante que vale la pena, digamos, mencionar, ¿no? De acuerdo a las condiciones de desempeño mínimo, en el bloque alto, el factor de potencia no debería superar el 0,93 y el bloque medio y bajo no debería superar los 0,90. Entonces, acá en el Excel, hay un cálculo que se hace para el factor de potencia, ¿no? Esta es la potencia P, corresponde a esta barra, ¿no? Entonces aquí está en megavatios y aquí está en megabares. Entonces, si yo hago el cálculo de esta forma, me da 38,71. En teoría, no supera la capacidad del transformador, pero si mido aquí abajo en la carga, o lo mido dónde, eso es muy importante, ¿no? Y le voy a aumentar 2 decimales. ¿Y dónde debe cumplir además el distribuidor? Porque esta carga y el tema del factor de potencia es un tema que deben controlar los distribuidores. Entonces, ¿dónde creen ustedes que debería controlar el distribuidor su factor de potencia? ¿Perdón? Un poquito más alto, por favor. Hola, hola. ¿Alguien quería comentar? Bueno, no los escucho. Si alguien está comentando, no lo escucho. Un poquito más alto. En la entrada del trabajo de carga, O sea, tendría que ser aquí, ¿no? En el lado de alta. Porque fíjense que si yo controlo en el lado de la carga, en la carga veo 36. Y aquí en el lado de alta yo veo 36,42. ¿Qué quiere decir? Ese 0,42 son las pérdidas en el transformador. ¿Ve? Después la carga veo 14,23 y aquí veo 19,34. ¿Qué quiere decir eso? Que el transformador está consumiendo reactivo, ¿no? Está consumiendo casi 15 megabares de reactivo. Entonces, el propietario de la instalación, para cumplir la normativa, tiene que ver que el factor de potencia aquí sea el adecuado. Y en este caso no está cumpliendo eso, ¿no? En realidad lo que está haciendo es entonces, este tema tiene que ver con lo que se llama regulación de tensión, ¿no? El distribuidor tiene que controlar su potencia reactiva
aquí a la entrada. ¿Por qué? Porque el transformador va a consumir una carga activa y una carga reactiva. En este caso, lo que se puede controlar es el reactivo. La potencia activa es un consumo que, bueno, no puedo controlarlo, salvo que desconecte alguna carga, algo así, ¿no? Pero no puedo hacer eso. Sin embargo, yo puedo corregir este factor de potencia. Entonces aquí, esta carga que es la B3025, tenemos una potencia activa a la salida del trafo y tenemos una potencia reactiva, ¿no? Está en bares y aquí está en megavatios. Entonces, la potencia activa son 3642. La potencia reactiva son 19,34, ¿no? Y eso me da un coseno phi o factor de potencia. Sería el seno arco tangente de 1934 dividido 36, ¿no? Entonces, aquí arriba, en el lado de alta del transformador, en realidad tengo un factor de potencia de 0,88, no de 0,93, ¿no? Si yo quisiera tener un factor de potencia de 0,93, si quisiera tener aquí un factor de 0,93, entonces la potencia reactiva debería ser ¿cuánto? Entonces ustedes recuerdan el triángulo de potencia. Aquí tengo el ángulo phi, aquí tengo U, aquí tengo P, y aquí tengo S, ¿no? Entonces, yo conozco que la potencia son activas, son 3642, y para que la potencia reactiva sea con factor de potencia 0,93, entonces puedo calcular Q como la tangente del coseno inverso de 0,93. Entonces sería 36,42 por la tangente de este valor, ¿no? Entonces voy a ver cuánto da eso. Entonces acá va a ser el mismo valor. Y aquí voy a calcular E por la tangente del arco coseno de 0,93, ¿no?
Bien. Entonces aquí me está dando que el factor de potencia, o perdón, la potencia reactiva debería ser de 14,39,4, ¿no? Entonces aquí arriba yo debería poder leer 14,39,4 para que este factor de potencia sea 0,93. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre estos dos debería ser el reactivo que yo disminuya, ¿no? ¿Y cómo podría disminuir ese reactivo? A ver, espero su sugerencia. ¿Qué podría ser? ¿Qué sugiere? Entonces el delta, hemos dicho, va a ser este valor que se ve en el diagrama unifilar, menos la potencia reactiva que debería tener realmente, ¿no? Entonces, esto yo podría decir que son más o menos 5 megabares, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces yo debería por lo menos disminuir 5 megabares. Entonces, ¿qué forma tengo de disminuir? Bueno, ustedes saben de que aquí, si bien esta es la representación de la carga conectada, pero aquí tengo varios alimentadores, ¿no? Varios. Y lo que yo podría hacer es, para cumplir este factor de potencia, podría instalar aquí un banco de capacitores, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es voy a instalar un banco de capacitores en la barra de, o sea, quien no está cumpliendo el requisito es el distribuidor. Entonces, por ese motivo, él tiene que instalar un banco de capacitores para cumplir con el factor de potencia. ¿De cuánto va a ser ese banco? Hemos dicho de 5 megabytes. ¿Bien? Entonces, de esa manera, fíjense aquí, yo podría mirar otra vez cuánto tengo de reactivo real. Entonces tengo 14, ya no tengo los 19 que cuando estás en el banco de capacitores, ¿no? Cuando conecto el banco, entonces aquí leo solo 14. Por lo tanto, estoy cumpliendo con el factor de potencia, ¿sí? Y al haber conectado este banco, mejora sustancialmente el voltaje y esta sobrecarga que veíamos al principio también desaparece. ¿Por qué hemos resuelto el problema instalando un banco de capacitores? Porque
Hemos visto que aquí en alta no se cumple con el factor de potencia. Entonces, como no se cumple con el factor de potencia, hemos instalado un banco de capacitores, ¿no? Y aquí, si se fijan, si bien hemos instalado un banco de 5 megavatios, solo leo 4,8. Eso es por el efecto del voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje es 0,98. Entonces, yo conozco que si aquí yo tengo, digamos, esto se llama compensación de reactivo, ¿no? Entonces, aquí yo tengo el Q del capacitor, el valor nominal del capacitor, por la tensión PU al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí tenía 5 por 0,98 al cuadrado. Eso da 4,8 exactamente, ¿no? 4,802. Entonces, eso es lo que estoy leyendo en realidad aquí, ¿no? Los 4,8. Es por el efecto de la tensión, que es 0,98, ¿no? Entonces, hace un momento les decía, cuando tenemos un problema de sobrecarga en algún componente, tenemos que analizar a qué se debe, ¿no? Y aquí principalmente, como está asociado a la carga, yo veo una sobrecarga en el transformador, pero veo que la potencia activa es menor que la capacidad del trafo, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad del trafo? Aquí me dice, ¿no? Son 40. Y la potencia activa es menor que la capacidad del trafo. Entonces, yo puedo resolver mirando primero eso, ¿no? Que la potencia activa es menor que la capacidad. Y segundo, verificando si cumple el factor de potencia. Si yo tuviera una potencia activa mayor que la capacidad, entonces sin duda lo que me está diciendo es que necesito otro transformador para conectar en la subestación, ¿no? En este caso, esto es menor que la capacidad y veo que no cumple el factor de potencia, tendría 0,88, ¿no? Como hemos dicho hace un momento. Aquí tenía un factor de potencia de 0,883, ¿no? O sea, no cumple el factor de potencia que debe ser para el bloque alto, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende la explicación? Hola, hola. Ingeniero, ¿eso se hace para reducir las pérdidas? No, para reducir el factor de potencia. El factor de potencia es 0,88 y debería ser 0,93. Entonces, al instalar un capacitor, fíjate aquí, estos 19,33 se van a reducir a 14,03. Entonces, he hecho una compensación. También se llama esto, aquí he dicho compensación de reactiva, ¿no? También se llama corrección del factor de potencia, también se llama. Y al corregir el factor de potencia de la carga, que no cumplía con la norma,
Entonces, esta corrección, ¿cómo he hecho? Instalando un banco. ¿Un banco de cuánto? De 5 megavatios, ¿no? Aquí está, un banco de 5. ¿Cómo he calculado esos 5? Mediante este cálculo. ¿Okay? ¿Está bien? Hola, hola. Sí, se comprende. Muy bien. Sí, Jesús. Entonces, fíjense, ya hemos aprendido un poquito de la corrección del factor de potencia que está dentro del tema de la regulación de tensión. La clase pasada habíamos hablado de la regulación de tensión y era controlando la excitación de las máquinas, modificando los taps, etcétera, ¿no? Y aquí hemos visto que a veces no puedo yo resolver esos temas porque estoy incumpliendo con el factor de potencia. Entonces tengo que corregir ese factor de potencia. ¿Ya? Muy bien. Lo que ahora quiero que hagan ustedes es lo siguiente. En teoría, en potencia 3, hemos hablado de que tengo una energía hidráulica y esta energía hidráulica es de 160 megavatios hora por día. ¿Está bien? Entonces, como estoy haciendo un despacho hidrotérmico, entonces me fijo en la curva de carga. El bloque alto dura más o menos 4 horas, ¿no ve? Entonces quiere decir que durante esas 4 horas yo puedo usar la generación hidro y puedo usar esa generación hidro 20 megas por menos la reserva rotante, quiere decir que tenía 18,4, ¿no? Entonces, ¿cuánto estaría usando ya de energía hidroeléctrica? Estaría usando 18,4. Entonces, aquí en el bloque alto, la energía hidro sería igual a ¿cuánto? A los 18,4, ¿no? Por la reserva sería 8%, entonces por 0,92. Entonces, fíjense, ya estoy usando 17, digamos, redondeando. 17 megavatios hora, ¿no ves? Estoy usando. Estoy usando 17 megavatios hora. ¿Y cuánto había tenido de energía para usar durante el día? $160. 160, ¿no ve? Entonces tengo que restar los 160, 17, y tengo que ver de acomodar esa energía en el bloque medio, ¿no? Y si sobra, incluso podría usar en el bloque bajo. Entonces, ahorita lo que ustedes van a hacer es hacer este mismo ejercicio. Pero ahora esta vez este era cambiarle el nombre, era ejemplo 2. Horas, digamos, 19, ¿sí? Pero ahora ustedes van a hacer esto mismo, pero ya no para las 19, sino van a ser para las
copiar, entonces lo voy a copiar aquí. Para las 11 de la mañana. ¿Qué tendrían que hacer ustedes si tienen que trabajar a las 11 de la mañana? Hola, hola. Entonces tendrían que calcular estas potencias, ¿no ven? Porque esto era para la hora de punta. Entonces necesitamos saber en la mañana, vamos a suponer que es un 80%, ¿ya? Del bloque alto. El bloque medio es un 80% y aquí vamos a suponer que es un 40%. ¿Me están siguiendo? Entonces, si en el bloque medio aquí a las 11 es un 80% de la punta, estos 78 se van a convertir en 78 por... ¿Cuánto hemos dicho? Hola, hola. El 80%. 80%, sí, con 0,80. Entonces tengo que calcular esta potencia para el bloque medio. Entonces, esto era para el bloque máximo, ¿no es? Esto era para el bloque alto, máximo. Ahora voy a calcular para el bloque medio. ¿Y qué factor de potencia tengo en el bloque medio? 0.9 dije. Entonces acá, entonces es el bloque alto. Este es el bloque medio, ¿no? Y aquí el factor de potencia es 0,90, ¿no? Bien. Y lo que tenemos que hacer entonces ahora es calcular las nuevas potencias, pero suponiendo que la nueva potencia en el bloque, para el bloque medio es de 62,4, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, se comprende. En la clase pasada, ahora tengo que calcular estas potencias para que totalicen esto y con este factor de potencia. ¿Ya? Entonces, trabajaría en eso en este momento, trabajando en esa parte, ¿sí? Después, una vez que conozco la demanda, van a ver con cuánta generación. Entonces, ¿qué tengo que calcular primero? Tengo que calcular primero la generación hidro. Ver si tengo agua para usar en el bloque medio. Lo mismo que hemos hecho en potencia 3, ahora lo aplicamos aquí en la simulación, calculando la potencia que voy a usar aquí en el bloque medio. ¿Está bien? Y fíjense, algo que vale la pena comentarles es que la potencia no es uniforme, ¿no ve? No es una línea horizontal como en potencia 3, sino hay estas curvitas. Entonces, si yo me fijara aquí, sería 1, 2, 3 horas, que más o menos es constante. Aquí podría unas 2 horas, digamos, considerar. Tal vez unas 5 horas para tomar estos valores más grandes, ¿no? Para recortar, porque
¿Se acuerdan que la idea de cuando tenemos poca agua, entonces la idea es recortar las puntas, ¿no? Entonces aquí hemos usado 15, ¿dónde está? Aquí. Hemos usado 18 en lugar de 20, entonces aquí seguramente hemos recortado un poco la punta, aquí recortaremos otro poco, aquí otro poco, etc. ¿no? Pues esa es la idea de usar el agua, recortar estas puntas. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tengo que determinar qué potencia voy a usar durante el bloque medio de hidro. Y lo que falta voy a completar con generación térmica. ¿Bien? Entonces, por favor, trabajen en eso y me dicen cómo les va en el cálculo. Inge, una consulta. Esa energía hidro en megavatio hora que salía 17, ¿por qué lo multiplicaba por 0,92? Creo que dijo. ¿Por qué es 18.4? 18.4 ya está contemplado con la reserva, ¿verdad, Inge? Sí, lo que quería, claro, tienes razón. Lo que quería hacer es con D17, ¿no? Esto es estos 20 por 0,92 son los 18.4. ¿Okay? Sí. Exactamente. Entonces la energía son 18. Está muy bien, gracias. Gracias. Entonces lo que habría que restar es 160 menos 18, ¿no? Esta parte del cálculo hidrotérmico no va a entrar al primer parcial de simulación, ya va a ser más el tema de flujo de potencia y demás. Pero sí, este tema ya entra en la segunda parte, digamos. ¿Ya? El bloque medio, ¿cuántas horas son? Son desde las 8 hasta las 18. Aquí en el gráfico se ve, ¿no? No se ve bien. No se ve tan claro, ingeniero. En el textito que les he pasado, ahí está, miren, de 8 a 18, ¿sí? Listo, gracias, ingeniero. Ok. Para las cargas, por ejemplo, para la B3. Ahí afuera estaba Jesús en la mesa. Hola. Inge, para B3, en bloque medio, 28.8. 28.8, ¿no?
Después para la D1, 21,6. 21,6 y para la E1, 12. 12, ¿no? Está muy bien. Entonces esas son las cargas. Y la generación, ¿con cuánto quedaría la generación? ¿Qué máquinas? ¿Cuánto estaría la hidro? 18,2 Inge, usando la reserva al 9%. ¿Pero puede generar eso? Porque tenemos que determinar lo que puede generar con hidro, ¿no ve? Dije, disculpe una consulta, esos 160 es la reserva de todo el día, ¿cierto? Claro. Y durante 4 horas, si genero 18,4, van a ser 18 megavatios hora. Entonces, la diferencia va a ser 160 menos 18. 142 megavatios hora. ¿Ve? Si eso es lo que yo tengo como energía para el bloque medio, entonces estos 142 tengo que ver de usar entre 10 horas. ¿Ve? Entonces, si es entre 10 horas, quiere decir que aquí puedo generar 14,2 megas. ¿Está bien? Si yo genero 14,2, entonces me faltaría a 62,4, me faltaría ¿cuánto? 48,2. 48,2, ¿no? Entonces, ¿qué máquinas deberían ingresar? Entonces aquí, por ejemplo, la primera que debiera entrar es esta, ¿no ve? ¿Con qué reserva? Con 9%, ¿está bien? Entonces eso sería por 0,91. Entonces 31,82. Ahorita tengo 46 y debería tener 62. Entonces la siguiente debería ser esta, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Y como es la última, esa debería ser la Slack, ¿correcto? Entonces, en estas máquinas, entonces ahora mi archivo, tengo que guardarlo como el ejemplo 2, pero a las 11 horas. Entonces, claro, ahora B3. B3 ahora tiene que ser 28,8, ¿no?
reactivo, ¿cuánto daba? 13.95. 13.95, ¿no? Y este otro es la barra de 1 serían 21.6. 21,6 y el reactivo 10.46. y aquí son 12. Y son 12, reactivo 5.81. Entonces, el generador hidro decíamos que debe ser 14.2. Tiene que ser 14,2. Luego, el generador A2 tiene que ser 31.85. Este tiene que ser ahora ya no lo necesito, ¿no? A esta máquina. Porque es la última, ¿no? Es muy cara, ya no la necesito. Ya no es Slack. Y claro, al generador lo voy a desconectar. Y esta barra ahora se va a convertir en el Slack. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora simulamos. Y vemos que no nos ha respetado, ¿no? Este le ha puesto como Slack, entonces tengo que corregir eso. Treinta y 81.85. Muy bien, entonces más o menos esa es la solución. Y aquí yo veo que entre estas dos máquinas, esta está generando mucho más reactivo que esta, ¿no?
Entonces, para poder controlar un poco eso, a esta máquina tengo que aumentar su tensión terminal, ¿no? Para que la otra máquina nomás no genere. Bien. Entonces vemos los voltajes, están bien. 0,97, 96, 97, 97. 0,96. Podría conectar al banco. 0,98, 1 y está mejor, ¿no? Funcionando con el banco está mejor que sin el banco, ¿no? Entonces, de esa manera quedaría la solución, digamos, para el bloque medio, ¿no? Trabajando con 3 máquinas solamente. Ahora, este mismo ejercicio ustedes lo van a hacer como tarea, pero para el bloque bajo. Y en el bloque bajo hay que ver si necesito este banco o no. Si no necesito, simplemente lo desconecto. ¿Ya? Para el bloque bajo que necesitamos, simplemente necesitamos saber que digamos a las 4 de la mañana y ahora va a ser el bloque bajo. A las 4 de la mañana. Y lo que voy a necesitar saber simplemente es lo que voy a necesitar saber es en el bloque bajo, ¿no? Y ahora voy a tener el bloque bajo. Este es el nuevo valor que voy a calcular y sobre ese valor ustedes van a calcular luego la generación. ¿Bien? ¿Y cuánto voy a suponer que es la demanda? Voy a suponer que es un 40% de la demanda máxima, ¿ya? Entonces, si aquí es el 40% de la demanda máxima, entonces luego calculamos estos valores. Y después de calcular la demanda, entonces ahora voy a determinar la generación y ver y disponer cuántas máquinas necesito para alimentar la demanda en el bloque bajo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende la tarea? Sí. Ok. Entonces vamos a quedar acá y nos veríamos el viernes. El viernes tempranito ya les voy a colocar las preguntas del examen y ya pueden comenzar a resolver el examen. ¿Ya? Se conectan con su cámara activa, por favor. Y ya va a estar las preguntas, ya van a estar en el Classroom. ¿Ya?
entonces hasta el viernes.